Antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas, actives la campanita de notificaciones y me regales un like para que podamos seguir compartiendo más videos como este. Mi nombre es Mauricio Agatitla, soy alumno del Instituto Tecnológico de Cuautla. La materia se llama Ciencia e Ingeniería de los Materiales. La materia está impartida por el docente Hugo Alberto Rojas Hernández. La siguiente presentación vamos a hablar acerca de las imperfecciones o defectos en estructuras cristalinas. Para ello tenemos 4 puntos importantes que vamos a hablar de ellos. El primero son defectos puntuales, después siguen los defectos lineales, en tercer lugar tenemos los defectos superficiales o intersticiales y por último tenemos a los defectos volumétricos. Vamos a empezar con el primer punto, que son los defectos puntuales, los cuales nos dicen que son discontinuidades de la red que involucran uno o quizá varios átomos. Estos defectos o imperfecciones pueden ser generados en el material mediante el movimiento de los átomos, al ganar energía, por calentamiento, durante el proceso de un material, mediante la introducción de impurezas o intencionalmente a través de las aleaciones. Dentro de estos defectos puntuales, pues vienen otros como más. Dentro de ellos, dentro de los defectos puntuales, encontramos las vacancias. Y una vacancia se produce cuando falta un átomo en un sitio normal. Como podemos ver aquí en la imagen, aquí nos hace falta o está el hueco pues de un átomo en una red cristalina. Y aparte, bueno, una vacancia se produce cuando falta un átomo en un sitio normal. La vacancia se crea en el cristal durante la solidificación a altas temperaturas o como consecuencia de daños por radiación. A una temperatura ambiente parecen muy pocas vacancias, pero estas se incrementan de manera exponencial conforme se aumenta la temperatura. Y en base a ello, pues existe una fórmula, la cual es la que estamos viendo aquí abajo. NB es igual a N por la exponente elevada a la menos QB sobre K de T. Estos constantes o estas letras donde NB es igual al número de vacancias por centímetro cúbico, N es el número de punto de red por centímetro cúbico, la Q es la energía de activación para que se produzca una vacancia en caloría mol, y la R es la constante de los gases. Puede ser que sea de 1.87 sobre calorías mol por Kelvin, o puede ser también que sea 8.314 joules sobre mol por Kelvin. Y la T pues es la temperatura dada en grados Kelvin. Debido a la gran energía térmica existe cerca de un punto de fusión, pudiera existir vacancia por cada 1000 puntos de la red. Después siguen los defectos intersticiales que también se producen dentro de los defectos puntuales. Y estos se forman cuando se inserta un átomo adicional en una posición normalmente desocupada dentro de la estructura cristalina. Como podemos observar aquí en la imagen, hay un hueco que ya está ocupado por un átomo intersticial dentro de una estructura cristalina. Y estos se forman cuando se inserta el átomo. Además, los átomos intersticiales, aunque muchos son más pequeños que los átomos localizados en los puntos de la red,
Aún así, son mayores que los sitios intersticiales que ocupan. En consecuencia, la red circundante aparece comprimida y distorsionada. Un ejemplo, por decir, los átomos intersticiales como el hidrógeno a menudo se presentan en forma de impurezas. Los átomos de carbono se agregan al hierro para producir acero. Y una vez dentro del material, el número de átomos intersticiales en la estructura se mantiene casi constante, incluso al cambiar la temperatura. Después siguen los defectos sustitucionales, y estos se crean cuando se reemplaza un átomo por otro en un tipo distinto. El átomo sustitucional permanece en la posición original. Cuando los átomos son mayores que los normales de la red, los átomos circundentes se comprimen si son más pequeños. Los átomos circundentes quedan en tensión. Como se puede ver aquí en la imagen, un átomo se crea o se creó aquí y está reemplazando otro átomo distinto. Aquí en este que se ve más grande en la imagen que podemos observar. Después siguen los defectos lineales, que estos defectos lineales nos dice que se extienden a lo largo de la línea del cristal, y esta línea no es necesariamente recta, puede ser curva, cerrada o incluso en forma de lazo. Aunque hay distintos tipos, se les conoce generalmente como dislocaciones. Una dislocación son imperfecciones lineales de una red que de otra forma sería perfecta. Generalmente se introducen en la red durante el proceso de solidificación del material o al deformarlo. Aunque en todos los materiales hay dislocaciones presentes, incluyendo los materiales cerámicos y los polímeros, son de particular utilidad para explicar la deformación y el endurecimiento de los materiales. Podemos identificar dos tipos de dislocaciones, o tres tipos de dislocaciones más bien dicho, que veremos a continuación. La primera es la dislocación conocida como cuña, arista o línea de borde. Como podemos observar aquí en la imagen, tenemos una pequeña dislocación. Y este es un defecto en el cual un semiplano adicional de átomos es introducido en medio de un cristal. Como podemos observar aquí, esta línea roja que se ve aquí está en medio del cristal, y eso hace que se distorsionen los átomos más cercanos. Matemáticamente se representa por un vector llamado Burgers, y este es perpendicular a la línea de dislocación. Como podemos observar aquí está el vector de Burgers y es perpendicular a la dislocación de la estructura cristalina. Después sigue la dislocación helicoidal, y esta dislocación es difícil de visualizar, ya que esta dislocación hace que imagines un corte en un cristal perfecto parcialmente. Después de ello se le aplica un esfuerzo cortante que causa un deslizamiento de los planos cristalinos generando una deformación permanente. Esa deformación puede ser plástica. Al final se restablecen los enlaces, pero se observa un deslizamiento sobre el plano atómico inferior del cristal. Como podemos observar aquí en la imagen, aquí tenemos una pequeña dislocación que está en este punto de la cara del cubo, y el vector de Burgers también está perpendicular a la dislocación. Y esta es otra toma en la cual vemos de otra manera la dislocación, ¿no?, helicoidal. Después pasamos a la dislocación mixta. Y esta dislocación mixta pues es una combinación de la arista con la helicoidal. Y tienen componentes tanto de borde
en una región de transición entre ambas. El vector de Burgers se conserva igual para todas las porciones de la dislocación mixta. Como es lo mismo que las anteriores, solamente es una combinación de ambas, pues la dislocación no cambia, ¿no? El vector de Burgers tampoco. Y tenemos algunas importancias de las dislocaciones. Y las dislocaciones tienen ciertas ventajas. La primera sería que el efecto acumulado de las dislocaciones durante la aplicación de una fuerza proporciona un mecanismo para la deformación plástica. A esto se le llama como deformación permanente. Otra de las ventajas es que si la deformación elástica no existe en el deslizamiento, pues se forma una deformación temporal. Otra sería que el deslizamiento proporciona una explicación del por qué la resistencia de los metales es menor que el valor obtenido al estudiar las fuerzas de los enlaces. La siguiente ventaja es que los deslizamientos en los planos cristalinos proporcionan ductibilidad a los metales. Sin las dislocaciones, una barra metálica sería quebradiza y no podría moldearse en formas útiles. Y por último, si se ponen límites a las dislocaciones, como los límites de granos, interfieren con el desplazamiento, se necesitará mayor fuerza para causar deslizamientos, así como la acumulación de dislocaciones ayuda al endurecimiento de los metales, y a ese efecto se le llama como endurecimiento por deformación. Esas son unas ventajas que tienen estos tipos de dislocaciones. Después siguen los defectos superficiales o también conocidos como defectos intersticiales. Estos defectos son de superficie, ya que en ellos se encuentra lo que es la frontera o planos que separan un material en regiones de la misma estructura cristalina, pero con orientaciones cristalográficas. Igual que los anteriores defectos, pues también podríamos decirlo que se subdividen también en diferentes tipos. El primero sería la superficie del material y nos dice que en las superficies externas del material la red termina de manera abrupta. Cada átomo de la superficie ya no tiene el mismo número de coordinación y además se altera el enlace atómico. Asimismo, la superficie puede ser muy áspera y puede contener pequeñas muescas y quizás ser mucho más reactiva que el interior del material. Como se puede observar aquí en la imagen, pues aquí claramente nos está separando, ¿no?, la superficie del material. Y como dice aquí, ¿no?, puede haber pequeñas muescas o quizá puede que sea mucho mayor el interior del material. Después siguen las fronteras de grano y nos dice que las fronteras de grano son microestructuras que la mayor parte de los materiales está conformado por ellos. La frontera de grano es la superficie que separa los granos en una zona estrecha en la cual los átomos no están correctamente espaciados. Además, un grano es una porción del material dentro del cual el arreglo atómico es idéntico. Como podemos observar, pues aquí en la imagen tenemos un ejemplo del borde de grano, ¿no? Y pues la frontera de grano quiere decir que en algunos sitios los átomos están tan cerca unos de otros en la frontera de grano que se crean en una región de comprensión y en otras áreas están alejados, los cuales crean una región de tensión. Como pueden observar aquí, ¿no? Algunos están separados y otros están realmente juntos. Eso es lo que significa una frontera de grano. Después tenemos los bordes de Matlab. Pero antes de eso, también las fronteras de grano nos dicen que se consideran también como defectos, ya que
Durante el proceso de solidificación, los cristales crecen y se encuentran. No obstante, existen átomos que no alcanzan a acomodarse formando zonas de alta energía. Ahora sí, los bordes de Matlab dice que son un plano que se separa de dos partes de un grano que tiene una pequeña diferencia en la orientación cristalográfica. Estas partes de la red parecen formar una imagen especular en el plano del borde de Matlab. Como podemos observar aquí en la imagen, las maclas se producen cuando una fuerza de corte que actúa a lo largo del borde de Matlab hace que los átomos cambien de posición. Las maclas ocurren durante la deformación o el tratamiento térmico de ciertos materiales. Los bordes de macla infieren con el proceso de deslizamiento, incrementando la resistencia del metal. El movimiento de los bordes de Matlab también pueden ser de un metal que se deforme. La efectividad que tienen estos defectos de superficie para inferir en el proceso de deslizamiento se puede juzgar a partir de las energías de superficie. Los bordes de grano o de alta energía son más efectivos para bloquear dislocaciones que las fallas de apilamiento o los bordes de Matlab. Por último, pues tenemos los que son los defectos volumétricos. Y en estos defectos volumétricos, pues son aquellos que tienen 3 dimensiones. Son generados por deficiencias en el proceso de manufactura. Como defectos volumétricos podemos encontrar porosidades, inclusiones o contracciones, como se puede ver aquí en la imagen. Algunos poros, las grietas que se forman y las inclusiones. Para poder detectarlos es necesario establecer un método adecuado de los ensayos no destructivos de acuerdo con el tipo de defecto que se busque o se desea buscar. Es importante diferenciar los defectos tridimensionales de los que se presentan en las superficies planas. De esta manera, los defectos planos serían los que podríamos notar en grietas, rotura de solduras, penetración incompleta de soldaduras, laminaciones, falta de adherencia superficial. Y las pruebas no destructivas tienen como principal objetivo ayudarnos a detectar discontinuidades en los materiales y componentes con los que vamos a trabajar. De esta manera, los defectos volumétricos obtenidos mediante los ensayos no destructivos sirven para establecer el grado de daño en el material. Como conclusión, podemos decir que las estructuras cristalinas en los metales y aleaciones no son perfectas, ya que pueden tener diferentes imperfecciones o defectos. Y estos defectos son de tipo puntual, como vacantes, átomos intersticiales, etc. En lineales principalmente se encuentran en las dislocaciones, y al igual que las intersticial o de superficie, los bordes de grano son principalmente. Y en los volumétricos los podemos encontrar en lo que son los poros, grietas, inclusiones. Eso sería todo por mi parte. Espero les haya gustado. Gracias. Lo logró, señor. ¿Lo logré? Lo logró. ¿Lo logré? Lo logró. Lo logró, señor. Lo logré. Lo logró.